México subordinado. La subordinación en la etapa neoliberal. Octava parte. 1994. Año aciago. Primermundismo y quebranto. Rebelión. Familia. Narcotráfico. Asesinatos. Fachada económica. Arriba, acumulación. Abajo, insurrección. Sección 15. Esta es una obra del maestro Héctor Alejandro Mora Gallardo. Como que esta percepción de la realidad de México discrepa con la apoteosis salinista. Al parecer, Luis Donaldo Colosio estaba dispuesto a jugársela con el PRI tradicional de índole nacionalista. Sí, buscándole por el lado del liberalismo social, el reactivar el compromiso con las clases bajas, pero sí, evitándose la política sesgada favorable en exclusiva a la élite. Es hora de un nuevo impulso económico. Es hora de crecer, sin perder la estabilidad financiera ni la de precios. La economía, más allá de las metas técnicas, tiene que estar al servicio de los mexicanos. Aquello sonaba a no mantener la macroeconomía por encima de la real economía. Colosio no podía romper de tajo con su predecesor, así que enuncia el mantener lo positivo de logros proporcionados por la macroeconomía. Pero estos resultaban insuficientes y ficticios si no contribuían a mejorar la economía familiar, como él decía. Empero, se hacía evidente que con tales propósitos habría que abandonar la política proempresarial e ir a contracorriente del Tratado de Libre Comercio, en contra de la corriente dominante del capital, no solo nacional, sino internacional. Propuestas de cambio democrático incluidas, que estaría de verse si eran capaces de cumplir. Pero el planteamiento se realiza y además Colosio anuncia no ir por otro fraude electoral. En todo caso, como propuesta de gobierno, junto a los propósitos de Camacho, aquellos planteamientos venían a ser la última llamarada de una política emprendida por el PRI de corte nacional popular. Así pues, el Luis Donaldo, que parecía en principio el indicado para dar lugar al maximato, va corriéndose de la derecha hacia el centro, efectuando una separación del presidente y de su clan, sintiendo, sí, que el presidente le jugaba doble con el protagonismo concedido a Camacho, pero sobre todo molesto por el acoso que la mafia transeccional comenzó a ejercer sobre él. A decir del secretario particular de Colosio Murrieta, Alfonso Durazo, por instrucciones del señor presidente, Luis Donaldo se estuvo entrevistando con cierta periodicidad con algunos de los componentes principales de la oligarquía transeccional, quienes de seguro, de una manera nada sutil, pretendían delinearle la política a seguir, acorde a los intereses particulares de los capitostes que Salinas había aupado, incluyéndose en este grupo, en un primerísimo lugar, a Raúl Salinas, el hermano incómodo. Entrevistas que al candidato le causaban gran disgusto. Evidentemente que el futuro presidente de la República no podía seguir la línea salinista a ultranza, so pena de hundir más al país en la miseria, tal y como lo habían venido haciendo el tecnócrata más incondicional y tres idiotas útiles. Pero resultó que Luis Donaldo dio muestras de tener sensibilidad política para intentar recambiar la política al interior del partido y a nivel nacional con un proyecto en cierne mencionado tentativamente como reforma del poder, en el que comenzaba a trabajar. Y el disgusto pasó a ser recíproco. Los de la mafia empresarial comenzaron a contrariarse ante el candidato escogido por Carlos. No se portaba lo sumiso y obediente que debía ser para con los representantes de la plutocracia, acorde con el guión del proyecto transeccional. Tal y como se colige de un testimonio que pasa a ser clave para comprender la autoría intelectual del magnicidio cometido contra el ya candidato incómodo. Así las relaciones quebrantadas, Salinas le envía a Colosio una carta con Ernesto Zedillo, en la que le instaba a no abandonar la nave salinista. Para cuando la separación de Zedillo de Luis Donaldo se hace evidente, el coordinador de la campaña del candidato del PRI no lo acompañará a su gira por el noroeste. Testimonio proporcionado por un abogado chileno que tenía a la sazón tratos con José Córdoba Montoya, Luis Eduardo Silva de Balboa, abogado que había sido reclutado por un lobby de gringos empeñados en realizar un proyecto industrial transfronterizo denominado
San Jerónimo, Santa Teresa, en el límite fronterizo entre Nuevo México y Chihuahua, estando el senador republicano Peter Dominici a cargo de la promoción por la parte gringa. El motivo de que lo hayan elegido para realizar las negociaciones: conocía a Córdoba Montoya desde sus años de estudiante en París, y como Monsieur de Stanford era el todopoderoso en el salinato, pues qué mejor que contar con un conocido para lograr la aceptación de la parte mexicana. Por supuesto que Córdoba Montoya cumplió con su cometido, obteniendo de Salinas la aprobación. Incluso el abogado chileno cuenta que en un breve diálogo sostenido con el presidente de México, este le dijo que en breve el proyecto contaría con su visto bueno. Y así fue, tratándose de un proyecto industrial anglo-mexicano propio para abrir el TLC. El que no llegase a concretarse fue debido a causas ajenas a los actores aquí involucrados. Lo importante en el caso que nos ocupa viene a ser que este abogado chileno, y aún después de haber dejado de fungir como lobista de los gringos, seguía relacionándose con José Córdoba Montoya. Al parecer, al señor vicepresidente le agradaba el chileno. Ambos extranjeros al servicio del capital norteamericano tenían que congeniar, por lo que se hicieron de confianza. Así ocurrió que la tarde del 1 de marzo de 1994, Córdoba recogió en Polanco a Eduardo Silva para charlar en un restaurante, indicándole que antes de ello se detendrían en cierto lugar unos minutos al que le habían pedido concurrir. Córdoba manejaba su propio automóvil, así que lo condujo a las lomas de Chapultepec, deteniéndose en una mansión de 2 pisos con un amplio antejardín, en cuya entrada había unos 6 automóviles de lujo con vidrios polarizados. Córdoba Montoya lo hizo pasar a la residencia, haciéndole ver al portero que él viene conmigo, ubicándolo en una salita de espera contigua a una gran sala en la que había una enorme mesa, en la cual ciertos personajes estaban esperando al doctor, y al parecer estaban muy ansiosos de que llegara. La puerta se cierra y una acalorada discusión se entabla, llegándose a elevar la voz y a ampliarse palabras altisonantes. El tema de la controversia: el candidato Colosio. Alguien abandonó intempestivamente la sala y sale dando un portazo en la puerta principal, quedando entreabierta la puerta de la sala contigua, pudiendo el testimoniante contemplar la figura de uno de los participantes, el que al parecer fungía como anfitrión, Antonio Ortiz Mena, a quien dice poder identificarlo por haber conocido en el Banco Interamericano de Desarrollo hacia 1967 y meses antes en una reunión cuando era presidente del Consejo de Administración de Banamex. Algunos de los capitostes a la mesa pudieron ser observados por Silva y, lo más importante, escuchar algunos fragmentos de la discusión, cuando que estos le reclamaban a su acompañante de manera por demás airada el comportamiento de Luis Donaldo Colosio, disgustados con el derrotero que había tomado la campaña. Deduzco que la molestia que sentían con Colosio la extendían a Carlos Salinas por nombrarlo candidato y no frenarlo cuando se salía del libreto. Ya había habido discursos irritantes, y eso se lo enrostraban a Córdoba, a quien responsabilizaban de haber influido en el presidente para nombrar a Colosio. Le decían: tú nos metiste en esto, al tiempo que proferían toda clase de insultos como ese hijo de la chingada, mal parido, cabrón. También los oí decir: no vengas ahora a justificarte y no eludas tu responsabilidad. Aún controlado, Córdoba respondía: esto es algo que se puede arreglar. Y los insultos proferidos alcanzaban al presidente, a lo que Córdoba, ya irritado, respondía: en mi presencia usted no se refiere al presidente en esa forma. Y a quien pudo identificar Silva de Balboa entre los miembros de la siniestra mesa estaban, además de Antonio Ortiz Mena, pues a Carlos Jan González, moviéndose furioso de un lado a otro, vociferante, y aunque no los pudo ver, después, haciendo memoria y reflexionando, llegó a considerar que Raúl Salinas estaba presente y era él quien se atrevía a increpar al presidente, acusándolo de haberse equivocado al elegir a Colosio, pudiendo además intuir la presencia de otros 2 de los principales capitostes que componen la plutocracia mexicana, estos identificados por sus autos y choferes
Claudio X González y Diego Gutiérrez Cortina. Incluso uno de los choferes me saludó porque me conocía. Y el propio chileno le hace cobrar sentido a aquella ríspida e impactante reunión que de seguro nunca se le podrá olvidar. Ahí no se estaba negociando nada, era un ultimátum. Como era de esperarse, un Córdoba por demás descompuesto abandonó con él la reunión, regresándolo de inmediato a su departamento y dándole las siguientes instrucciones. Para el día de mañana salir del país con destino a Miami, empleando un pasaporte falso que su oficina se encargaría de proporcionarle, destruir ese pasaporte en el vuelo y al arribar a Miami, partir para Chile, empleando ya su pasaporte auténtico. Y así fue como aterrizó en Santiago de un día para otro. Y dice el chileno haber estado dispuesto a referir lo acontecido aquella tarde, noche, en la casona de las Lomas, al ser contactado por Todd Robertson, corresponsal del Washington Post en la Ciudad de México, quien le dijo estar al tanto de aquella reunión, informándole también que Córdoba Montoya negaba conocerlo. La entrevista quedó sugerida, pero poco después, al llamar a Robertson, este le negó toda comunicación. Así la situación, de motu propio, Silva de Balboa promueve la entrevista con la corresponsal de proceso en Santiago, convencido de que la reunión tuvo que ver con el fin trágico de Luis Donaldo Colosio, de quien me consideraba amigo. Estoy convencido de que ese asesinato fue el resultado de una conspiración. Yo, sin quererlo, fui testigo de algo muy siniestro, muy tenebroso. No quiero callarlo, es una cuestión de conciencia. Obvio que se puede dudar de ese testimonio, pero además de estar de por medio el verse involucrado con la mafia que domina México, bien pudiendo haberlo evitado, con buena fe podemos considerar que lo expuesto es cierto, dando muestras el entrevistado de conocer a un buen número de miembros del establo salinista, e incluso se arriesga a decir que a petición de José Córdoba Montoya se le incluyó en una gira del secretario de Comercio, Jaime Serrapuche, con un grupo de industriales que visitaban Japón, Taiwán y Hong Kong, viajando con pasaporte mexicano gestionado por Córdoba. Lo que da la idea de que el asesor del presidente lo tenía en consideración para que permaneciera en México a su servicio.